Bien, estamos de regreso, ya se encuentra en la línea telefónica la periodista y directora de la revista Siempre, Beatriz Pajés. Beatriz, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Rodolfo? Gusto en saludarte. Igualmente, Beatriz, a ver, dime si lo digo correctamente. La baja en el precio del petróleo, el movimiento de las mujeres y ahora el coronavirus ya infectaron el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para estar a tono y en sintonía con el tema de la salud. ¿Estás de acuerdo, Beatriz? Sí, es correcto, Rodolfo. Nada más que tal parece que el gobierno de López Obrador es inmune a todo eso que tú has mencionado. Tal parece que en el país y en el mundo no ocurre nada, aun y cuando efectivamente hay un estancamiento global de las finanzas como resultado de la pandemia del coronavirus, consecuencia también del desplome de los petroprecios y claro, por supuesto, esto sumado al estancamiento de la economía nacional que nos viene desde hace tiempo y por supuesto a todas estas protestas sociales que fueron coronadas el domingo pasado y el lunes, el 9 de marzo, con la manifestación pues de protesta para la defensa de los derechos de la mujer y el paro del 9 de marzo, que sin duda pues fue también una expresión muy interesante de protesta social, sobre todo de un sector tan importante de la población como son las mujeres. Sin embargo, frente a todo esto, pues tenemos un gobierno absolutamente omiso, indiferente, apático, que debe de entrar dentro de la categoría de lo que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, sí, señaló como países que están haciendo nada, que no están haciendo nada, que hay una inacción muy grave y delicada frente a una pandemia que se extiende de manera acelerada y que aquí en México pues estamos prácticamente cruzados de brazos porque no se hace más que hablar y hablar y hablar. Las mañaneras, hoy por ejemplo el secretario de Salud presentó toda una lista de funcionarios y de especialistas, pero yo creo que más que discursos, lo que necesitaríamos los mexicanos es que se tomaran medidas efectivas para prevenir y contener el coronavirus, Rodolfo. Beatriz Pajés, ¿tú consideras que el gobierno de México ya debió de haber implementado las medidas como las que implementó Estados Unidos? Hace un momento nos decía Roy Campos, en El Salvador, un país, con todo respeto lo digo, pequeño, de menor dimensión que México, ya adoptó medidas de prevención y aquí pues seguimos permitiendo la llegada de vuelos sin al parecer, sin ninguna restricción y hasta que nos estalle en un momento dado la bomba y entonces no tenga México los suficientes recursos económicos o de infraestructura para contener una expansión de ese mal que se llama coronavirus. ¿Crees que debimos ya haber adoptado ya esa medida? Yo creo, Rodolfo, que desde hace 2 meses, cuando estalló la epidemia en China, México tendría que haberse preparado. Sin embargo, efectivamente, además de El Salvador, hay otros países, por ejemplo, Colombia, creo que en este momento apenas tiene 9 casos, y ya tomó medidas de emergencia, ya hizo una declaratoria nacional de emergencia, ha tomado preventivas también un país tan pequeño como es Guatemala, lo han hecho otros países de Centroamérica, pero pues México, de acuerdo a la visión de la llamada Cuarta Transformación, pues es un país al parecer que no forma parte del planeta Tierra, es un país al parecer invencible, al que no le puede hacer nada, ni una pandemia de esta magnitud, ni cualquier crisis económica global que por supuesto también está en puerta, ¿no, Rodolfo? Entonces, yo creo que aquí hay una actitud muy irresponsable, por decirlo menos, del presidente de la República y por supuesto del gobierno. Hay una actitud irresponsable y hay algo más importante también, digo, todo es importante, pero además la publicación que hace ayer el Banco de América, Bank of America, que dice que México va a crecer a un ritmo que va a tener una contracción en su economía que va a ser similar a la del 2019 y 2019 estuvo la economía perdida, entonces este año
por factores externos y externos, México viene otra vez a la baja. Pero la pregunta, Beatriz Pajés, ¿este gobierno está vacunado, está inmunizado, pero contra qué? ¿O es un gobierno de una careta o de un cinismo que aunque esté infectado, no lo quiere reconocer? Sí, y además, es decir, hay una negación evidente de la realidad. Yo supongo que lo que más preocupa al gobierno es tratar de mantener una narrativa que le evite perder popularidad. Ellos creo que están más preocupados por no perder las elecciones en el 21, publicando información distorsionada, alejada de la realidad, tanto en lo económico como en el tema de salud. Creo que eso es lo que más les importa. Tan es así que anteayer en la Cámara de Diputados, como recordarás, el grupo parlamentario de Morena, fundamentalmente con sus aliados, pues aprobaron elevar a rango constitucional todos los programas de carácter social, las becas, cuando esto pues no tiene ningún sustento en la economía, pero que se trata de dar un mensaje al mercado electoral del presidente de la República y de Morena, preparándose para tratar de no perder el 21. Entonces, está supeditando la salud de los mexicanos, la viabilidad económica, el desarrollo, la estabilidad financiera del país a sus intereses electorales, Rodolfo. Y a mí me parece que eso es muy delicado y muy grave para la nación. Finalmente, Beatriz Pajés, preguntarte, ¿qué opinas con relación a la declaración que hace el día de ayer el presidente cuando señala, estamos actuando profesionalmente porque también, imagínense, los conservadores me echarían la culpa también a mí del coronavirus? Sí, bueno, es decir, es una declaración esquizofrénica. Los conservadores tienen la culpa de todo, ¿no? Es ese fantasma, esa obsesión que tiene el presidente de estar siempre responsabilizando a otros de lo que está saliendo mal, de los errores, y de no asumir su responsabilidad. Es un hombre que sigue atado al pasado, que sigue responsabilizando a sus antecesores de los problemas nacionales y que ha sido incapaz, porque es incapaz él y su gobierno, de dar y de presentar soluciones a los problemas actuales y adelantarse al futuro. Entonces, bueno, pues tenemos, lamentablemente, nos encontramos en el peor de los mundos, Rodolfo, porque por un lado tenemos una crisis global y por el otro lado tenemos aquí en México un gobierno que se niega absolutamente a enfrentar la realidad y que recurre a fantasías y recurre a engaños para no poder asumir responsabilidades. Así es, sí, hay engaño, se está autoengañando y lamentablemente nos está arrastrando a todos, a todo México en este autoengaño. Beatriz Pajés, directora de la revista Siempre, periodista política, muchas gracias por tomarnos la llamada. Al contrario, Rodolfo, un abrazo como siempre y gracias. Un abrazo para Beatriz Pajés, siempre muy gentil al tomarnos la llamada.